Lo que dice la norma ya es no una versión optativa de la utilización de este tipo de vigilancias electrónicas, sino que ya establece un rango incluso a las personas que hayan sido condenadas o sentenciadas hasta los 12 años de prisión. Voy a conversar con Andy Carrión sobre el tema. Tienen dos objetivos. Primero, que menos gente entre a las cárceles, y segundo, que más gente de las cárceles salgan a las calles. Esa es mi lógica. Pero voy a conversar con el doctor Carrión, abogado penalista, experto en estas materias sobre derecho penal. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel, muy amable por la invitación. Se ha publicado antes de ayer y ha entrado en vigencia gran parte del decreto legislativo 1585. ¿Usted nos puede decir qué cosa aporta y qué cosa, digamos, incluye en el ordenamiento legal este decreto legislativo? Claro que sí, Manuel. Tal como tú lo acabas de señalar, ha salido un decreto legislativo publicado el día de ayer que va a entrar en vigencia de manera progresiva. Exitosa. El objetivo principal, y en eso también comparto tu análisis de este decreto legislativo, el objetivo principal es el deshacinamiento de las cárceles, por un lado, y por otro lado, evitar que aquellas personas que, por ejemplo, por primera vez cumplen una sentencia condenatoria y que no tienen la entidad o la gravedad suficiente como para que vayan a las cárceles, pueda suspendérseles la ejecución de la misma o, en su defecto, también la utilización, priorizar la utilización de una vigilancia electrónica a través de los grilletes electrónicos. Ese sería mi primer análisis, Manuel. Grilletes electrónicos. Sobre grilletes electrónicos, ¿qué dice la norma? ¿Qué cosa incluye este decreto legislativo? Bueno, lo que dice la norma ya es no una versión optativa de la utilización de este tipo de vigilancias electrónicas, sino que ya establece un rango incluso a las personas que hayan sido condenadas o sentenciadas hasta los 12 años de prisión. O sea, condenados hasta 12 años de prisión pueden utilizar grillete electrónico, no estar en la cárcel, sino en casa o en un lugar donde puedan ser vigilados a través del grillete. Exactamente, no estar necesariamente en el penal, en la cárcel, sino más bien en algún lugar donde... ¿Y esto es para todo tipo de delitos o hay algunos delitos de excepción? No, quedan fuera de abarcarse, al menos con este tipo de modificatoria de la vigilancia electrónica, los delitos que son especialmente graves, ¿no? Sin embargo, lo que dice la propia norma es de que en los delitos culposos, que por su propia naturaleza no son delitos graves, pues el magistrado o el juez debería preferentemente disponer el uso de este dispositivo. Y también lo señala de manera expresa, pues que no procederá con delitos, por ejemplo, como el parricidio, el homicidio, o el delito incluso de organización criminal, que por su propia naturaleza tienen penas mucho más altas. Ahora, sobre prisión preventiva, también se pronuncia este decreto legislativo. ¿Qué cosa incluye o en todo caso qué acota el decreto sobre prisión preventiva, doctor Carrión? Hay dos cuestiones muy importantes sobre la prisión preventiva, Manuel. La primera es de que se eleva la valla de los graves o de la gravedad del delito. Es decir, antes pues se necesitaba que el delito sea mayor a 4 años, ya como gravedad, digamos, para que pueda proceder una prisión preventiva. Sin embargo, en esta ocasión ya se eleva esa valla y se señala que debe de ser superior a los 5 años, es decir, 1 año más. Y esto determina también ya algo que se ha venido discutiendo en el ámbito jurídico y a través de una sentencia previa del Tribunal Constitucional, es la denominada revisión permanente de las prisiones preventivas. Ahora, digamos, el cese de la prisión preventiva, es decir, si ya se ha impuesto una prisión preventiva en una determinada fecha, el juez incluso de oficio puede a los 6 meses instaurar una nueva audiencia en la que se reevalúen los presupuestos que llevaron a determinar una... Pero eso es ponerle una carga brutal a los jueces, ¿no? Una carga con la que ya no pueden ahora cada 6 meses de los que tienen prisión preventiva, que es un número bastante grande en miles que están en las cárceles, van a tener que hacer audiencias cada 6 meses y audiencias para revisar esas prisiones con la posibilidad de que en esa revisión puedan salir libres de la cárcel. ¿Esa es la intención de la norma? Esa es la intención de la norma, Manuel, ¿no? Pero esto ya lo había decidido antes el Tribunal Constitucional. Hay una decisión que tomó el Tribunal Constitucional en la que señaló
de que incluso exhortó al legislativo para que pueda emitir una norma al respecto, precisamente con la finalidad del deshacinamiento de las cárceles, ¿no? Porque cuando uno analiza los porcentajes de las personas o los internos que se encuentran en las cárceles, hay un alto porcentaje de internos que se encuentran con medidas cautelares o provisionales, pero que no tienen una sentencia condenatoria. Y esa estadística es precisamente la que ha llevado, en este caso ya al legislador y al Ejecutivo por encargo del legislador, a instaurar esta medida que ya había sido precedida por esta sentencia del Tribunal Constitucional y que también había sido, en honor a la verdad, Manuel, recomendado por algunas instancias internacionales. Ok, ahora, sobre conversión de penas, me parece que esto tiene que ver con más beneficios penitenciarios para reducir el tiempo de carcelería, ¿o estoy equivocado, doctor Carrión? Por supuesto, este paquete legislativo, Manuel, ha abarcado varios aspectos, ¿no? Nosotros acabamos de comentar, por ejemplo, aspectos estrictos referidos a la prisión preventiva o también a la utilización de algún mecanismo para que las personas no puedan cumplir la condena en el penal. Sin embargo, también existen algunas otras medidas en el ámbito estrictamente penitenciario, como es la redención de penas, por ejemplo, en las cuales algunos internos que no hayan cometido delitos graves y que no sean altamente peligrosos, sino simplemente ostenten una peligrosidad mínima o en algunos casos también mediana, podrán acogerse, y esto ya también lo señala el código, solo que aquí lo han ampliado, a un día de estudio de trabajo o de trabajo por un día de pena. Eso significa que ya el solo hecho de estudiar o trabajar en el penal va a incrementar las posibilidades de que salgan mucho más pronto, porque ese día de trabajo y ese día de pena va a entrar en la contabilización de la sentencia condenatoria que deban de cumplir. Ahora, sobre extranjeros, ¿hay algún tipo de manifestación ahí? ¿Hay algún tipo de acápite que han puesto? Sí, esto trata de desarrollar de alguna manera lo que ya se había señalado en un decreto legislativo que también emitió el Ejecutivo, y lo que hace este paquete normativo es reducir la pena hasta la mitad al extranjero para que también pueda ser expulsado. O pueda en rigor también no cumplir. O sea, de todas maneras, si comete delito va a la cárcel. El asunto es que con esta norma, claro sí, cumplido el 50% de su carcelería, ya puede ser expulsado. Claro que sí, lo que no hace la norma, digamos, es darle un beneficio al extranjero para que se aminore la pena que debe cumplir. Ahora, pero cuando le expulso, ¿le expulso libre o le expulso a una cárcel, digamos, de Venezuela? Bueno, es que ese es el gran problema logístico que existe siempre en la ejecución de las normas, Manuel. No sé si tú habrás escuchado acerca de un avión chileno sí, claro, que iba a llegar a Venezuela con unos expulsados, deportados del país, pero sin embargo Venezuela no dio la autorización para que ellos puedan... Ya nos había pasado a nosotros eso antes. Claro, entonces aquí más que normas, Manuel, es un tema del procedimiento de su propia ejecución, ¿no? Si el país, por ejemplo, Venezuela, va a recibir o no los expulsados, cuál va a ser el procedimiento, si en efecto si los expulsa van a llegar a calar a un determinado penal. ¿Qué es lo que correspondería, no? Pero para hacer eso hay que tener contactos con Venezuela y autorización de las autoridades de Venezuela. Hay que tener contactos y un alto nivel de coordinación, Manuel, y eso es algo que por ejemplo, en su oportunidad el Premier nunca supo explicar cuando le hicieron la pregunta de cuál iba a ser el procedimiento para la expulsión de los extranjeros. Y él dijo, para desentenderse del problema, dijo, este ya no es nuestro problema, se expulsa al extranjero y ya... Pero ¿cómo lo expulsas? ¿Que en caravanas de autobuses? ¿Los llevas en mototaxi? ¿Los mandas en avión? Eso tiene, por supuesto, que explicar. Muy bien. Como siempre, doctor Carrión, hace usted muy gentil. Andy Carrión, abogado penalista, explicándonos este decreto legislativo que está en vigencia, en parte desde el día de ayer, y que yo no sé si está en sintonía con la realidad, porque lo que se busca es que la gente de las cárceles salgan y los de aquí, delincuentes, no entren muchos.